Desde las gélidas e inhóspitas tierras de Alaska, un escenario tan vasto como implacable, el destino global se teje en el más profundo de los secretos. Sienta la escarcha en el aire, perciba el silencio ominoso de la inmensidad blanca. En ese epicentro remoto, el corazón de Europa, esa Europa que se creía central en el tablero mundial, se encoge, atenazado por una ansiedad paralizante. ¿Es este el amanecer de un nuevo Yalta, una partición encubierta del mundo sin consulta, decidida por dos gigantes a espaldas de todos? ¿O estamos acaso presenciando un chantaje sin precedentes, una imposición de fuerza bruta en la diplomacia internacional que anulará cualquier vestigio de derecho internacional? Los ojos de miles de millones de personas, desde Washington hasta Vladivostok, se posan, con una mezcla incontrolable de temor y fascinación, en dos hombres poderosos, dos titanes de la geopolítica. Donald Trump, el negociador implacable, conocido por su estilo disruptivo, y Vladimir Putin, el estratega frío, maestro del ajedrez global. Sus decisiones, tomadas a puerta cerrada en la vastedad de Alaska, definirán el futuro inmediato de naciones enteras, de la economía global, de la vida de incontables ciudadanos. La tensión es palpable, una corriente eléctrica que atraviesa los continentes, una verdad incómoda que resuena en cada rincón del planeta. ¿Siente esa incertidumbre, esa inquietud profunda que ya lo ha alcanzado? La historia tal como la conocemos no se está reescribiendo. Se está quemando para dar paso a una nueva era ante nuestros ojos atónitos, con cada palabra pronunciada, cada mirada gélida, cada apretón de manos calculado. Esta no es una cumbre cualquiera, es el epicentro de un terremoto geopolítico, un punto de inflexión que resonará por décadas. ¿Está listo para comprender la cruda verdad detrás de los titulares que apenas rascan la superficie? El aire en Alaska era tan gélido como la advertencia que Donald Trump lanzó al mundo, una amenaza que cortó la respiración de diplomáticos y analistas por igual. Horas antes de la cumbre esperada con una tensión casi insoportable, el expresidente, conocido por su retórica de hierro, envió un mensaje inequívoco. Si las negociaciones fracasan y no se llega a un acuerdo, a Rusia le esperan nuevas sanciones. Esta no era una simple declaración, era una declaración de guerra financiera, una táctica de presión calculada, diseñada para inclinar la balanza a su favor mucho antes de que se diera el primer apretón de manos. La expectación por la cumbre era inmensa. Se proyectaban de 6 a 7 horas de diálogo ininterrumpido entre Putin y Trump. Todo comenzaría en un formato íntimo, uno a uno, solo ellos y sus asistentes más leales, garantizando la máxima confidencialidad. Luego, el círculo se expandiría para dar cabida a sus delegaciones completas, pero las decisiones clave ya se habrían tomado. La elección de Alaska como sede no fue, insistimos, una decisión aleatoria ni caprichosa. Este vasto y frío territorio, símbolo de una nueva frontera salvaje, representa también el deliberado apartamiento de Europa de esta mesa de negociaciones cruciales. Fue un mensaje silencioso, un desaire calculado a Bruselas y la OTAN, dejándolos al margen del futuro de su propio continente. La pregunta flota en el aire, cargada de implicaciones y temores. Además de la amenaza de sanciones, Trump detalló la inminente imposición de nuevos aranceles. Estos afectarían a industrias vitales para la cadena de suministro global, el acero, los microchips y los semiconductores. La aplicación estaba prevista para la próxima semana, un golpe rápido. Inicialmente, estos aranceles se establecerían en niveles bajos, una aparente gentileza, casi una oferta. La idea detrás de esta medida era simple, pero contundente: incentivar a las empresas estadounidenses a reubicar su producción de vuelta a Estados Unidos, repatriando empleos, capital y tecnología. Pero la trampa venía después. Si no cumplían con esta directriz, si se resistían a la orden, los aranceles escalarían de forma brutal, una espada de doble filo que cortaría sin piedad. Podrían llegar a 200 o incluso 300% del valor del producto. ¿Entiende la magnitud de esta presión económica sin precedentes?
esta coacción directa a la industria global? No es solo una cuestión de comercio, es una herramienta de dominación geopolítica, un arma letal en la guerra económica. ¿Cree usted que una medida tan drástica logrará su objetivo de reindustrialización forzada o solo generará caos global? La jugada es audaz, arriesgada, y sus consecuencias serán incalculables. Y luego, el detalle que incendió los medios occidentales, una chispa que encendió la pradera de la indignación. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, añadió un toque visual explosivo al drama diplomático, un gesto que valió más que 1000 palabras. Apareció en las negociaciones con una simple camiseta de algodón, pero en ella una inscripción potente, cargada de historia y simbolismo, resonando con ecos del pasado, URSS. Este gesto, interpretado de inmediato por los medios occidentales como una provocación deliberada, no solo buscaba la indignación, fue una reafirmación, según ellos, del estatus de Rusia como una potencia global resurgente, un retorno de las viejas ambiciones. Subrayó en letras rojas que parecían sangre sus intenciones expansionistas, una amenaza velada. ¿Qué mensaje cree usted que Lavrov, el astuto y veterano diplomático, quiso enviar con esa camiseta que desafía a Occidente? ¿Fue una burla insolente a la caída de una superpotencia o una declaración de intenciones, un presagio del regreso de una era temida? La imagen de esa camiseta resonó por el mundo, una bofetada diplomática, un gesto de desprecio que nadie olvidará fácilmente. La cumbre no era solo sobre palabras, sino sobre símbolos, gestos y mensajes subliminales cargados de poder. Esto golpea su bolsillo, su seguridad personal, su futuro, su propia soberanía individual. Estados Unidos, bajo la dirección inquebrantable de Trump, busca asegurar recursos estratégicos vitales, esenciales para su industria tecnológica, su defensa y su supremacía global. Hablamos de metales raros, elementos cruciales que China domina hoy con mano de hierro, creando una dependencia peligrosa. Quieren controlar rutas comerciales críticas, vitales para el flujo de mercancías global, como la gélida y estratégicamente crucial ruta del Mar del Norte en el Ártico, abriendo nuevas vías de influencia. Además, el objetivo es atraer inversiones masivas al lejano oriente estadounidense, una región con un potencial inmenso y recursos sin explotar. Pero, en el fondo, la cumbre persigue un fin aún más ambicioso y personal para Trump: solucionar el conflicto en el país conocido, ese estado en disputa que ha desangrado recursos, vidas y ha desestabilizado la región durante demasiado tiempo. ¿Por qué es tan crucial para Donald Trump poner fin a este conflicto, incluso si es de forma unilateral? La posibilidad de un Premio Nobel de la Paz. Este galardón, símbolo máximo de prestigio global y reconocimiento, se cierne como una zanahoria tentadora, un broche de oro a una carrera política ya controversial. Él busca imponer condiciones claras, innegociables, que no dejen margen a la duda o a la resistencia. Su objetivo es dictar las reglas del juego geopolítico, reescribiendo el mapa de influencias y esferas de control. ¿Qué implicaciones directas tiene todo esto para usted, para su vida diaria, para la estabilidad de su región y la de sus seres queridos? Es más que una negociación, es una reconfiguración total del poder global, un cambio sísmico en el tablero mundial que afectará a todos, sin excepción, redibujando alianzas y enemistades. ¿Qué piensa de este movimiento audaz, de esta jugada maestra que deja a Europa, la antaño poderosa Unión Europea, completamente fuera de la mesa de decisiones, relegada a la irrelevancia? Su opinión es más que importante. Escriba en los comentarios. Su perspectiva es más que valiosa en estos tiempos turbulentos de cambio. Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo orden, uno donde la política de América primero se impone con una fuerza avasalladora, sin pedir permiso, sin disculpas y sin considerar a sus antiguos aliados. Donald Trump, el autoproclamado negociador fuerte y hacedor de acuerdos, ha optado por rodearse de su equipo más personal y, sobre todo, más leal. No son los diplomáticos de la vieja guardia, pulcros y protocolarios,
que se mueven entre discursos vacíos y café frío. Hablamos de nombres como Marco Rubio, Scott Bessent, John Radcliffe y muy especialmente Susan Wiles. Un grupo joven, dinámico y crucialmente sin la experiencia diplomática tradicional. Esto subraya la naturaleza directa, sin florituras y brutalmente sin filtros de la negociación. Es un choque de estilos generacional y estratégico, un verdadero terremoto en el mundo de la diplomacia global. La jefa de gabinete, Susan Wiles, es descrita en los círculos internos como el cardenal gris, una figura de poder silencioso pero inmenso, de influencia subterránea, que mueve los hilos tras bambalinas con una maestría inquietante. Una mente estratégica brillante y, se rumorea, despiadada. Vladimir Putin, el estratega frío, el jugador de ajedrez geopolítico por excelencia, busca incansablemente consolidar sus ganancias territoriales, no solo las ya logradas, sino también aquellas que están por venir. Desea obtener un alivio crucial de las sanciones económicas que, según el Kremlin, asfixian a su país, buscando romper de una vez por todas el aislamiento occidental que ha sufrido. Rusia anhela, con una sed histórica que se remonta a siglos, reafirmar su estatus de potencia global igualitaria, un actor indispensable en el escenario mundial que no puede ser ignorado. Su delegación incluye prominentes empresarios, no solo políticos, una señal inequívoca de que el interés económico, los grandes acuerdos, están en el centro de sus objetivos. Esto indica un claro interés en transacciones que van mucho más allá de lo puramente político. ¿Es esta una señal de debilidad económica forzada a negociar o de un pragmatismo calculado, una jugada maestra? El país conocido, ese desafortunado estado en disputa, se encuentra en una situación precaria, al borde del abismo. Ve su suerte decidida, su destino sellado, sin su participación directa en estas conversaciones cruciales, sin voz ni voto. Su presidente es retratado, por los mismos arquitectos de esta cumbre, como reacio a ceder poder, obstinado en su posición, incluso egoísta en su resistencia. Potencialmente aislado por sus propios aliados, se enfrenta ahora a un ultimátum que definirá el futuro de su nación. ¿Es esta la máxima humillación diplomática imaginable? ¿Una traición en toda regla? Europa, es decir, la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, son presentados como actores completamente marginados. Se les describe como ansiosos, temerosos, nerviosos, sumidos en un pánico creciente, excluidos sin miramientos de estas negociaciones cruciales, observando desde la barrera. Temen perder su ya menguada influencia, temen volverse completamente irrelevantes, sienten un pánico y un nerviosismo paralizante, algo que los medios occidentales, a su pesar, expresan abiertamente en sus titulares. ¿Ha sido Europa relegada a un papel secundario, un simple espectador pasivo en su propio continente? Se preguntan con amargura. ¿Podrá recuperar alguna vez su relevancia perdida, su voz en el concierto global? China, por su parte, es mencionada como un rival económico formidable e ineludible. Estados Unidos busca desesperadamente reducir su dependencia de Pekín, especialmente en el control de metales raros, elementos cruciales para la tecnología moderna y la industria de defensa. China, de hecho, controla el 60% de la extracción mundial y un abrumador 80% del procesamiento global de estos minerales. Una dependencia estratégica que Trump considera insostenible y peligrosa para la seguridad nacional estadounidense. ¿Ve usted con claridad meridiana cómo se reconfiguran las alianzas y las enemistades en este implacable y despiadado juego de ajedrez global, donde nadie es amigo para siempre? La información entre bastidores, susurrada por fuentes cercanas a los negociadores, con el velo de un secreto a voces, sugiere una verdad sorprendente, casi un engaño. A pesar de la retórica pública de amenazas y confrontación, de los discursos grandilocuentes, ya se han alcanzado acuerdos de principio en una amplia gama de temas cruciales.
Estos acuerdos van mucho más allá del conflicto en el país conocido, lo que implica que la cumbre en sí misma sería más una formalidad, un espectáculo cuidadosamente orquestado para el consumo público. Un teatro elaborado para las audiencias internas de ambos líderes, diseñado para mostrar fuerza y determinación. La dureza pública, las amenazas de sanciones, serían solo una fachada, un telón de humo denso para ocultar lo ya pactado en la sombra, en despachos secretos. Se rumorea con insistencia que Rusia podría convertirse en un proveedor alternativo vital de metales raros para Estados Unidos. Esto reduciría drásticamente la dependencia estadounidense de China, un golpe maestro geopolítico que reconfiguraría las alianzas de recursos a escala planetaria, alterando el equilibrio de poder. ¿No es esto un cambio de paradigma monumental, un giro inesperado? Además, se habla de que Estados Unidos obtendría acceso a la estratégica ruta del Mar del Norte, en el gélido y cada vez más accesible Ártico, y participación en lucrativos proyectos energéticos en el lejano Oriente ruso, con la implicación directa de empresas estadounidenses. Estos no son solo acuerdos comerciales, son premios, regalos estratégicos a Estados Unidos por su participación en esta gran redefinición global, un pago por su colaboración. La arquitectura de seguridad, específicamente el control de armas nucleares y convencionales, se está redefiniendo por completo, con acuerdos que modificarán el panorama global. Trump, obsesionado con el legado, busca un logro personal monumental en esta área, algo que lo inscriba en los libros de historia como el gran pacificador. ¿Será este su tan ansiado premio Nobel? ¿Demasiada ambición para un solo hombre? La cumbre y la fecha límite impuesta por Trump para un acuerdo final, el 2 de septiembre, no son, según fuentes fiables, una simple coincidencia. Esta fecha es el aniversario exacto del fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, un día que redefinió el mundo. También es, significativamente, la fecha límite para las nominaciones al Premio Nobel de la Paz. ¿Manipula Donald Trump el destino global, el futuro de naciones enteras, por su vanidad personal, por la posibilidad de obtener un premio Nobel a costa de la soberanía del país conocido, de la libertad de un pueblo? Esto, por supuesto, requiere una confirmación independiente y rigurosa. Pero la pregunta flota, inquietante. En la conciencia colectiva, la camiseta de Lavrov, ¿fue solo una provocación banal, un mero desplante diplomático? ¿O fue un presagio aterrador de lo que está por venir, un mensaje cifrado de intenciones? No fue una casualidad, sino un mensaje directo, descarado y potente. Rusia no solo no se doblega ante Occidente, sino que busca restaurar su esfera de influencia al estilo soviético, su antigua gloria imperial. La URSS vuelve, claman algunos medios, con un escalofrío en la voz. ¿Es este el plan secreto de Putin para Europa? ¿Una invasión gradual? ¿Una vuelta al pasado? ¿Está el país conocido, ese estado en disputa, en el punto de mira para ser reabsorbido en la órbita rusa, perdiendo su identidad para siempre? Los medios occidentales, como el prestigioso The Telegraph, interpretaron esta provocación con un pánico apenas disimulado, una alarma generalizada. Al momento de esta emisión, no hay confirmación independiente de un plan concreto, pero la alarma está encendida y el temor crece. La política de Trump de reconocer hechos consumados en el terreno, como ya hizo en el Golán o el Sáhara Occidental, es una doctrina que sienta un precedente extremadamente peligroso. Implica que la fuerza bruta hace el derecho, que la ocupación se legitima. Atención Europa. Trump y Putin, con un mapa en la mano, redibujan el mapa mundial a su antojo. ¿Se acabó el derecho internacional? ¿Es la fuerza, la brutal y despiadada, la única ley que prevalece ahora en las relaciones entre naciones? El presidente del país conocido es el líder que se aferra con uñas y dientes a su posición, su negativa a ceder el poder, su renuencia a permitir elecciones fuera del cargo. Todo esto se presenta como un egoísmo ciego, una ambición desmedida. Prolonga el sufrimiento de su propio pueblo, lo lleva a la desesperación.
Lo pone, paradójicamente, en contra de los intereses de la paz, la verdadera paz. ¿Es esta una traición interna, un obstáculo deliberado a cualquier solución duradera, una autocondena? Europa, su pánico y nerviosismo, ¿de dónde provienen realmente? De su propia y dolorosa irrelevancia en el nuevo escenario global. Son incapaces de actuar de forma decisiva y unificada sin la dirección y el liderazgo de Estados Unidos. Y ahora, Estados Unidos, con Trump a la cabeza, actúa sin ellos, ignorándolos por completo, dejándolos al margen de las decisiones que afectan directamente su continente. ¿Es esta su condena histórica? ¿Su eclipse final en el escenario global? Comparta este video si cree que es fundamental que todos, sin excepción, comprendan la magnitud de estos cambios sísmicos y su impacto. Ayúdenos a iluminar la verdad, a desvelar lo que se oculta. La fatiga en el país conocido es un factor decisivo e ineludible. El creciente cansancio de la población con el conflicto es innegable, una carga insoportable que pesa sobre sus hombros, agotándolos. La desilusión con el apoyo occidental, percibido como insuficiente, tardío o incluso ilusorio, es palpable y generalizada. Esto fortalece, paradójicamente, la posición negociadora de Rusia y Trump, dándoles una ventaja moral y táctica. Podría acelerar un acuerdo forzado, una paz impuesta a un pueblo exhausto que solo anhela el fin de la guerra. La exclusión total del país conocido de las negociaciones directas sobre su propio futuro, su propio destino, es un acto que muchos califican de traición sin paliativos. Una humillación brutal por parte de aquellos a quienes consideraban sus aliados. La discrepancia entre la retórica pública de amenazas y los supuestos acuerdos de principio, ya alcanzados, insinúa una manipulación cínica, una burla descarada a la opinión pública global. El ultimátum a Kiev, el líder del Estado en disputa se verá obligado a elegir entre dos males. Una paz forzada, a punta de pistola, que cercenará su soberanía, o la pérdida total del apoyo occidental, lo que podría llevar a su caída inevitable, su colapso. Una situación desesperada, sin salida aparente. La aparición de Lavrov con la camiseta URSS no es un detalle menor en esta saga diplomática. Es una bofetada diplomática a Occidente, un gesto audaz de desafío. Un recordatorio potente de la grandeza rusa, de su pasado y de sus ambiciones futuras. Una señal escalofriante de que el pasado podría, de hecho, volver a perseguirnos a todos. Escriba en los comentarios, ¿cree que los líderes del país conocido tienen alguna opción real, alguna palanca de negociación en este cruel juego de poder? Su opinión es vital, una pieza más del rompecabezas. Esta cumbre es un síntoma claro de tendencias globales inquietantes, de cambios tectónicos en el orden mundial. El desacoplamiento económico entre Estados Unidos y China es una realidad ineludible. La búsqueda desesperada de Estados Unidos de fuentes de materias primas, como los metales raros, alternativas a la dominación china, es una prioridad estratégica. Las rutas comerciales árticas, antaño inexploradas, son el nuevo frente de una competencia feroz. Todo esto se alinea perfectamente con la creciente tensión económica y geopolítica entre las dos superpotencias mundiales, un conflicto de civilizaciones. Es un juego de suma cero, donde no hay espacio para la cooperación, pero también es el debilitamiento evidente del orden multilateral, ese sistema de alianzas y organismos que se construyó laboriosamente tras la Segunda Guerra Mundial para garantizar una paz frágil. La cumbre directa, Putin-Trump, que margina a Europa de forma descarada, es un síntoma flagrante de esta erosión. Una tendencia clara hacia un mundo multipolar, fragmentado. Un mundo donde los grandes jugadores negocian directamente entre sí, sin intermediarios, sin respetar las instituciones. Dejando de lado las alianzas tradicionales y los organismos que, hasta ahora, dictaban las reglas del juego. ¿Qué queda de la diplomacia cuando el poder es la única ley? La crisis de confianza en Occidente es profunda y sistémica. El creciente escepticismo en el país conocido sobre la capacidad real de la OTAN
y la Unión Europea para brindar una solución justa y duradera al conflicto refleja una tendencia más amplia. Una desilusión generalizada con la política occidental, percibida como débil, ineficaz y, en última instancia, traicionera a sus promesas. ¿Es esta la señal de su fracaso definitivo, de su irrelevancia global? El miedo a las sanciones para Rusia es real, palpable, pero la amenaza para el Estado en disputa es mucho mayor. La pérdida de soberanía, la desmembración. Y para Europa, el temor a su propia irrelevancia es palpable, una sombra oscura que se cierne ominosamente sobre el continente entero, amenazando su futuro. El escenario más probable, según los analistas de alto nivel y los círculos de poder, es una paz impuesta. Trump y Putin, actuando como los arquitectos del nuevo orden mundial, alcanzarán un acuerdo que será calificado de histórico, un hito en las relaciones internacionales. Este acuerdo incluirá, sin duda, la consolidación de las ganancias territoriales rusas, aceptando los hechos consumados en el terreno, como si nunca hubieran existido violaciones. El presidente del país conocido será puesto contra la espada y la pared, forzado a aceptar las condiciones impuestas por los grandes poderes, o enfrentará un colapso total de su gobierno y sus posiciones, sin apoyo externo. Los gigantes deciden, los pequeños obedecen. La paz llegará, pero el precio será la soberanía de una nación, su independencia y su futuro. Trump se presentará ante el mundo como el pacificador, el hombre que trajo la estabilidad donde nadie más pudo. Putin como el estratega, el líder que restauró la grandeza de su país y su influencia global. ¿Qué precio es ese? La soberanía de una nación entera por un premio Nobel de la Paz y el prestigio de dos hombres. Otra opción, el escenario de resistencia condenada. En este, el presidente del Estado, en disputa, en una última y desesperada muestra de orgullo y desafío, se negaría al ultimátum. Esto llevaría a la retirada completa e inmediata del apoyo occidental, lo que provocaría un rápido colapso de sus posiciones militares y políticas, sin ninguna esperanza. Aceleraría la victoria rusa en el terreno, completando su avance. La arrogancia del país conocido, su ceguera ante la cruda realidad, llevaría a su ruina definitiva e irreversible. ¿Pudo haber sido evitado? Una lección amarga para todos, grabada con sangre, la de no escuchar a los poderosos cuando dictan las reglas del juego. ¿Es esta la inevitable y cruel realidad que nos espera? ¿La verdad que nadie quiere aceptar? También existe un escenario menos probable, casi un sueño para algunos, el de Europa despertada. La marginación absoluta de Europa, la humillación pública y palpable, podría, quizás, llevar a una respuesta coordinada y fuerte. Desafiando el orden impuesto por Estados Unidos y Rusia, buscando su propia voz y su propio camino en un mundo fragmentado. Pero sería un camino plagado de peligros e incertidumbres, con resultados inciertos. Europa, demasiado tarde para reaccionar, para alzarse. El continente intentaría recuperar su voz en un mundo que ya no le escucha, un grito ahogado en la inmensidad de las nuevas realidades geopolíticas. Y, por supuesto, la sorpresa inesperada siempre acecha en la oscuridad. A pesar de todas las predicciones y acuerdos secretos, las negociaciones podrían romperse de forma abrupta, por intransigencia recalcitrante de una o ambas partes, o por un giro inesperado, un evento imprevisto que cambie todo el panorama de forma radical. ¿Fue todo un farol, una elaborada puesta en escena sin sustancia real, un engaño masivo? Si el gran acuerdo colapsa, el mundo quedará al borde del abismo. Una incertidumbre global sin precedentes se apoderaría de todo. ¿Quiénes ganan en este juego despiadado, donde las naciones son meros peones? Donald Trump se consolida como un líder global decisivo e impredecible. Cumple promesas electorales de hacer tratos, de ganar. Potencialmente su ambición de un Nobel se materializa, legitimando su figura. Refuerza la economía de Estados Unidos, que él mismo describió como muerta como un clavo de puerta, y que ahora es la más caliente de la tierra. Vladimir Putin
Legitimiza sus acciones pasadas, borrando la mancha de la condena internacional. Asegura ventajas territoriales y estratégicas duraderas, inamovibles. Eleva el estatus de Rusia en el escenario mundial, volviéndola una potencia paritaria con Estados Unidos. Potencialmente alivia las sanciones que pesan sobre su economía, trayendo un respiro crucial. ¿Y quiénes pierden irremediablemente, sin remedio ni esperanza? El país conocido. Pierde el control absoluto sobre su propio destino, sobre su futuro. Pierde su soberanía, su identidad nacional, su misma existencia como nación independiente. Y, muy probablemente, territorios clave que ya no recuperará. Su liderazgo se ve humillado y debilitado hasta la médula, sin capacidad de respuesta. Europa. La Unión Europea y la OTAN, ese baluarte de la seguridad occidental, pierden toda relevancia diplomática y estratégica en las grandes decisiones. Su unidad, tan cacareada y frágil, se fractura por la acción unilateral y egoísta de Estados Unidos. El derecho internacional, los principios democráticos que, supuestamente, rigen el mundo civilizado. Todos se debilitan, se desvanecen, se disuelven ante la primacía de la fuerza bruta y la despiadada realpolitik de los grandes poderes. Esto es el nuevo mundo que emerge, sin pedir permiso, sin perdón. Un mundo donde el poder es la única moneda de cambio. Un mundo donde los grandes y hermosos cheques de la OTAN que Trump menciona ya no importan si no se está en la mesa de negociación. ¿Está usted preparado para lo que viene, para esta era de incertidumbre y redefinición? ¿Qué espera usted de todo esto? ¿Estamos en el umbral de una paz duradera o solo en una tregua antes de la próxima tormenta? Déjenos su opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensan nuestros espectadores leales. Esta cumbre en Alaska es un nuevo orden mundial forjado a sangre y hierro, donde los fuertes dictan y los débiles ceden, o el colapso definitivo que todos temíamos para la paz global. ¿Es una paz genuina y duradera o un mero chantaje disfrazado de diplomacia, una imposición a punta de pistola? Solo el tiempo, el cruel e implacable tiempo lo dirá. Pero la verdad es ineludible, innegable. El mundo, tal como lo conocíamos, ha desaparecido. Las viejas reglas se han roto. ¿Está usted preparado para esta verdad cruda? Para una realidad que pocos se atreven a contar y que los medios tradicionales ocultan deliberadamente? Suscríbase ahora mismo a este canal. Somos el medio más honesto, completamente no patrocinado. Nuestra misión es simple, pero vital. Compartimos los hechos verificados. Decimos la verdad sin filtros, sin miedo a las consecuencias. No aceptamos un solo céntimo de propagandistas, de ningún gobierno, de ninguna corporación, de ningún grupo de presión, por nuestra labor periodística imparcial. Existimos y prosperamos únicamente por sus reproducciones, por sus comentarios, por su apoyo inquebrantable y su lealtad. Su visualización, su confianza, es crucial para nuestra supervivencia y para que la verdad siga resonando libremente en un mundo de mentiras. No se pierda ninguna de nuestras próximas actualizaciones, análisis profundos y revelaciones impactantes. Para ello, haga clic en la campana de notificación, esa pequeña campana que lo conecta con la verdad. Y lo más importante de todo, deje su opinión, su perspectiva única, su verdad, aquí abajo en los comentarios. Queremos saber qué piensa. Su voz es fundamental en este diálogo global que redefine nuestro futuro.